Hola a todos mis Cusculovers, espero se encuentren muy bien. Gracias a todas las personas que se están conectando. Em, Les cuento que hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Entonces, los invito a participar, a preguntar. Esta es una pregunta que me hicieron hace bastante tiempo. Entonces, quiero contarles de qué se trata este interesante tema. Si tienen dudas, ya saben, me las pueden escribir y con mucho gusto trataré de responderlas de acuerdo a mi conocimiento. Saludos a las personas que se están conectando. Hola José, ¿cómo estás? Hola Vilma, bienvenida. Hola Julia, qué chévere que estés aquí. Muchas gracias a todas las personas que están enviando corazones. Hola Marisol, bienvenida. Hola querida Ligia, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito que se llama la rueda del samsara. Y si alguna vez se han preguntado por qué en su vida todo va en círculos y círculos, hola Marisol, esta es una de las explicaciones más fáciles para entender ese círculo o ese eterno retorno que es la vida. Entonces, en sánscrito, samsara significa buen fluir. Hola Angélica, buenas tardes, saludos a México, todas las personas que se conectan. Hola Cari, qué gusto que estés aquí, bienvenida. Después te escribo un mensaje que tengo pendiente contigo. Bueno, entonces hablemos ahora sí, entremos en materia. Ya saben, si tienen dudas, con mucho gusto las puedo responder y si no es del tema también, le hacemos un espacio y pues si quieren comentar algo en vivo también, son bienvenidos. La rueda del samsara, les comentaba que es una palabra que viene del sánscrito y significa fluir o fluir junto a algo. Entonces, este es un ciclo de vida, muerte y encarnación según varias tradiciones y como temas filosóficos, para no entrar en religión, aunque también muchas religiones lo describen y más adelante lo vamos a hablar. Sí se habla más sobre filosofía y me gusta más el concepto que tiene porque es más amplio. Entonces, para poder hablar sobre la rueda del samsara, debemos explicar primero unos términos que de pronto para algunas personas no son claros o son nuevos o de pronto necesitan reforzar. Y el uno es el dharma, que significa que son las acciones hechas para el bien, y el karma es la consecuencia de lo que realizamos o hacemos. Entonces, si yo hago un acto que es de consecuencia negativa para mí o para una persona adicional, entonces eso se llamará karma. Y si yo hago un karma o una obra sin ninguna intención, con solamente las ganas de hacer el bien a mí o a un tercero, entonces a eso le vamos a llamar dharma. Entonces, dependiendo de qué tanto karma y qué tanto dharma acumulemos en la vida, eso va a determinar nuestra siguiente vida. Entonces aquí entra la rueda del samsara y nos explica que si yo en esta vida acumulé mucho dharma, o sea, muchas acciones positivas que beneficiaron a otras sin ninguna intención mala, mi siguiente vida quizás ya sea mucho más fácil y no sea tan compleja como esta, sino que esa vida pueda que incluso me dé tanto el dharma como para salirme de esa rueda del samsara y estar jugando como una ratita o un hámster en su trampa a correr y a correr, que eso nos pasa a todos cuando llegamos a esta vida. Entonces, ese dharma o ese karma nos indican cuál es nuestra evolución o involución en esta rueda del samsara. Entonces, a la persona que está dentro de la rueda, es decir, a nosotros, se nos conoce como samsari, porque pertenecemos a esa rueda. Y la idea de esta rueda del samsara es pasar a través de varios círculos o varios estados para poder evolucionar como seres humanos. Entonces las personas que no evolucionan y que tienen mucho karma, lo que va a pasar es que se devuelven de para atrás y en unas religiones dicen que esa persona ya se va a convertir, no va a reencarnar en ser humano y va a tener una vida más difícil, sino que se va a devolver a ser una planta, a ser una bacteria, a ser un animal.
entonces depende de lo que uno haga. Por eso siempre les he hablado, hola Cari, siempre les he hablado de algo muy, muy bonito que Dios nos dio y es el regalo del libre albedrío. Entonces, si ustedes lo saben aprovechar bien ese libre albedrío y no se pierden en los diferentes mundos o en las diferentes tentaciones que tenemos, porque si es una parte de lo que vinimos a hacer acá, es a explorar, a sentir como seres humanos y a vivir esto. Hola Proyecto Impulso, ¿cómo estás? Hola José, hola Verónica, todos bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y gracias por sus preguntas. Entonces, sí, nosotros decidimos que venimos a esta tierra a conocer la experiencia como seres humanos, a disfrutar, a vivir, a comer, ¿sí? A tener noviazgos y a vivir esa experiencia del amor, ya sea sano o insano. Nadie nos dice que es malo, simplemente la consecuencia de eso a nuestro estado de conciencia bajo va a ser que tengamos que repetir en esa rueda del samsara alguna de esas clases que no aprendimos. Entonces ahí entramos otro concepto a esta cadena de explicaciones que venimos tratando de desmadejar, y es que la Tierra se toma como una escuela en la que todos los seres humanos vinimos a aprender. Entonces, si a veces sienten que la lección se repite y se repite y es una lección muy karmática que duele mucho, entonces significa que esa lección se repite solamente porque no hemos aprendido a sanar ese comportamiento, ese patrón que heredamos, y por eso seguimos en la escuela como batallando en vez de haber sanado y ya seguir evolucionando. Simplemente involucionamos y repetimos, pero eso solamente depende de nosotros hasta cuándo queremos aprender esa lección, pasarla y que ya no la califiquen como buena y nosotros poder seguir evolucionando en esta rueda del samsara. Entonces, hola Verónica. Es muy interesante porque a todos nos dicen como en muchas religiones indican que en el infierno, si no hacemos tal cosa, nos vamos a ir al infierno, ¿sí? Y pues no es así, lo que pasa es que nosotros mismos creamos ese infierno. Y pues hay muchas explicaciones sobre ese infierno, pero la que a mí más me resulta convincente es que si nosotros no aprendemos la lección, vibramos bajo y permanecemos en esa involución, claro, la lección se va a repetir y siempre vamos a estar como luchando contra la vida, como tratando de sobresalir. Y por ejemplo en los trabajos se ve, siempre hay como una guerra, una competencia, y de ahí no salimos, nos quedamos como en ese círculo vicioso, no avanzamos y no nos damos cuenta de que existe más. La gente madruga y corre a trabajar y entonces si no llego me echan, y si no trabajo todo el día y regalo, o sea, hago un trueque de mi tiempo, mi vida por ese salario que puede ser digno o no digno. Simplemente me quedo sin casa, me quedo sin qué comer, si tengo hijos pues no los puedo alimentar, ¿sí? Entonces es un trabajo como lo que les explicaba hace un rato, estamos como un hámster en una ruedita, corriendo y corriendo tratando de alcanzar algo, pero siempre nos caemos porque no aprendimos la lección. Entonces esas lecciones nosotros mismos las escogimos antes de venir, entonces por eso no podemos culpar a nadie, sino que tratar de que si no queremos, claro, es libre albedrío, pero si una persona quiere seguir repitiendo, reencarnando aquí muchas veces, está bien porque pues es lo que quiere. Pero si uno ya está cansado de haber heredado muchos patrones de comportamiento, haber vivido como en esa necesidad de subsistencia y no de existencia, entonces sería bueno tratar de sanar para poder evolucionar en esa rueda. Entonces, es decisión muy personal porque acuérdense del libre albedrío siempre, pero si están interesados, entonces ahí empezamos a hablar sobre el primer paso que siempre les he dicho, sanar las emociones. Y después incluimos otro término que ya estudiamos y se llaman los estados de conciencia. Entonces, si yo tengo un estado de conciencia elevado o despierto, voy a entender que, claro, nadie me va a castigar si como animales, pero voy a entender que ese animal sufrió para poder que yo tuviera ese plato en mi mesa, y también ese animal me genera a mí un dolor, una enfermedad, precisamente por cómo él fue criado.
Entonces, si yo sé que existe una rueda del samsara y que si yo no paso esa lección y me quedo ahí siempre, en otra vida quizás voy a ser ese animal al que sacrificaron y al que nadie le dio valor porque simplemente yo estoy repitiendo un ciclo. Y se habla de que el ciclo se repite como en diferentes dimensiones y se habla primero de diferentes vidas, pero también debemos incluir que son también diferentes dimensiones que todas están ocurriendo paralelamente. Entonces se supone que son 33, pero también se supone que sería un número infinito porque así como hay un patrón de comportamiento que se repite, también hay un patrón de vidas y de comportamientos que se van a repetir muchas veces hasta llegar al infinito. Entonces, de cada uno depende cuánto quieren repetir ese patrón o permanecer como corriendo por subsistir en esa rueda del samsara. En la explicación de la rueda del samsara se dice que solamente vinimos a vagabundear en esa rueda, o sea, en ese mundo. Y también se habla que samsara proviene de una palabra que se llama sengsara y eso significa sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento es una ilusión que nosotros vinimos a vivir y nosotros decidimos si ya sanamos ese sufrimiento o si realmente vamos a aprender de él para evolucionar y no involucionar. Saludos a las personas que se están conectando, bienvenidos. Siempre en algunas religiones se define como un hecho irrefutable de la naturaleza por siempre tener esa repetición y vivir en el mismo estado de conciencia y como no logramos evolucionar o nuestros ancestros nos heredaron todo lo que ellos no lograron hacer, entonces nosotros seguimos ahí como ciegos, sordos y mudos y por eso se nos dificulta tanto y por eso pensamos que la vida es de sufrimiento y que si no trabajamos duro y que si no hacemos tal cosa con un grado de sufrimiento extremo no vale la pena porque eso fue lo que heredamos, pero la verdad es que no es así. Cuando tú decides sanar y tener una espiritualidad despierta, te vas a dar cuenta que ese sufrimiento no era necesario, que solamente tú lo estabas repitiendo porque ya venías programado para él, pero también existen muchas más cosas aparte de sufrir. Cuando ya se sana, las cosas suceden así como magia y tú solamente piensas y ya está pasando, entonces hay que tener cuidado con lo que se pide porque muchas veces se cumple y nos quedamos sorprendidos y eso que en la tierra hay como una demora para respecto de lo que pedimos al modo que se hace realidad. Entonces hay como un espacio ahí para que eso suceda, pero ese retardo es bueno a veces porque cuando las personas están muy molestas y piden algo, digamos, de mal, que no es nada de beneficio para otro, esa cosa no se cumple. Entonces tiene su lado positivo también esa pequeña demora o salto para que las cosas se hagan realidad. Vamos a ver según el hinduismo, la rueda del samsara solamente se ve como la ignorancia de la verdadera naturaleza del ser. Y esto es muy bueno porque entonces ahí hablan sobre un término que se llama Atman, que es el yo, y otro Brahman, que es lo divino. Entonces, estos dos se supone que nosotros los tenemos y vienen juntos, pero cuando llegamos a la tierra se nos olvida y los hacemos por diferente camino. Por eso es que hay unas personas que pueden lograr más espiritualidad porque lograron unirnos al Atman y al Brahman y otras que dicen que no, simplemente ellos son humanos y que Dios es aparte y que Dios cómo va a hablarles y Dios cómo va a estar dentro de ellos cuando ellos son simples seres humanos, pecadores y no merecedores de eso, porque eso fue lo que la programación de en general las culturas, las religiones, las herencias, las familias, todo eso nos dejaron, ¿sí? Entonces, pues es como difícil integrar esos dos conceptos y saber que a Dios no hay que buscarlo afuera. Dios siempre ha estado adentro, solamente que no nos enseñaron a escucharlo, no nos enseñaron a encontrarlo, nosotros no nos enseñaron a sanar, no nos enseñaron a querernos.
Entonces, claro, la gente siempre tiene esa distorsión y de pensar que eso es allá separado y que él no sabe nada de lo que yo hago y que si yo tomo esta moneda y nadie me está viendo, está bien. Y mentiras que adentro de nosotros está Dios y Él sabe todo lo que nosotros hacemos, nosotros adentro más que huesos, carne, cartílagos, venas y todo lo que conforma el cuerpo humano. Somos seres universales, está el infinito adentro de nosotros y si nosotros logramos organizar ese caos y unir al Atman con el Brahman, es decir que vamos a ser uno solo con Dios. Por eso es que hay personas que logran traer como ideas ganadoras y tienen mucho dinero y la idea es esa, Dios nos quiere muy abundantes pero sanos espiritualmente, porque cuando una persona espiritual es abundante económicamente hablando, puede compartir esa abundancia y sabe que no es apegada a los bienes materiales, porque a las personas que tienen mucho dinero y son apegadas, incluso les cuesta mucho desprenderse del cuerpo cuando mueren. Entonces siempre terminan volviendo y por eso es que hay muchos casos que las personas se pierden y empiezan después de muertos a pelear. Entonces esta casa es mía y nadie más la habita, como una película que salió que salía Nicole Kidman y que ella pensaba que la estaban asustando, pero realmente el fantasma era ella. Asimismo pasa a las personas que son muy, muy apegadas a lo material. Entonces recuerden que vinimos a ser abundantes para poder compartir esa riqueza, porque como todos somos un pedazo de Dios, un fractal de Dios, vamos a entender que si digamos este que se llama Pedro está mal de, no sé, económicamente o está pasando por una situación difícil, al entender que él también es un pedacito de Dios, no nos gustaría que él estuviese sufriendo. Entonces no hablaríamos mal de él, sino simplemente desde el entendimiento, desde saber que está viviendo una situación por un tema de aprendizaje, para una evolución posterior. Si la persona lo decide, entonces simplemente lo vamos a apoyar para que esa persona siga trabajando en sí mismo y logre su evolución, ¿sí? Porque también es un pedacito de Dios que vino a experimentar esta experiencia humana, valga la redundancia, y simplemente quiere vivir todos los estadios del hombre, todas las subidas y las bajadas, para poder evolucionar, despertar espiritualmente y poder encontrar esa divinidad que existe en cada uno. Me dice José, ¿y cómo encontrarlo? Regresamos a lo que les he comentado desde el principio que empecé a hablar en estos live, y es que primero, para poder encontrarlo, primero no sé cómo librar una batalla para poderlo encontrar. El camino que vinimos aquí a desarrollar en la tierra se llama el camino del héroe. Entonces nosotros decidimos, antes de venir en un contrato, nacer en esta familia con estas condiciones, vivir ciertas experiencias, tener ciertos tropiezos, para después poderlos adelantar, avanzar, ahora se me escapó la palabra, bueno, para poder trabajar en ellos y evolucionar. Entonces, si logramos esa evolución, ya tendremos ganado un espacio muy importante, porque en el camino del héroe se presentan varios estadios y uno de esos es la noche oscura del alma, y es muy duro cuando tú te das cuenta que toda la vida te has comportado como alguien que no eres y de repente empiezas a descubrir quién sí eres. Entonces, el primer paso que yo recomiendo y que me hubiera gustado saber en mi proceso espiritual es que debía sanar las emociones. Y es un proceso que lleva muchos años y yo todavía encuentro cosas que están muy profundas y eso que he tenido mucha ayuda, pero sí, nunca se termina porque siempre hay algo y siempre volvemos a nuestra humanidad, a nuestro Atman, y así nos perdemos y volvemos como un pasito atrás y toca entonces volver a sanar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Primero, sanar las emociones, aprender a comer sano, tomar muchísima agua. Es un trabajo constante, es diario. Después, cuando ya uno hace vacío ese cuerpo, no solamente físico, sino espiritual. Hola, Robledo, bienvenido. Qué chévere, me alegra mucho. Entonces, cuando ya logramos vaciar este cuerpo físico y espiritual, ya tenemos espacio para lo demás y así empezamos a activar nuestros dones y talentos. Entonces, yo muchos años no sabía que tenía dones
pero como empecé a comer sano, empecé a tomar agua y empecé a dejar la televisión y todo lo que me hacía daño, descubrí que lo que escuchaba no era que estuviera loca, pero tenía un don para escuchar a la divinidad, pero porque hice espacio, porque el don siempre estuvo, pero como yo estaba como muy perdida en lo mundano, como dice la rueda del samsara, estaba vagabundeando en ese círculo vicioso, no me había dado cuenta. Entonces quizás eso nos pasa a la mayoría, y como no solamente soy yo, sino yo soy un espejo de todos y ustedes son un espejo mío, entonces no se les haga raro que alguna de las cosas que yo les diga quizás les sirva, porque todos venimos de la misma divinidad y todos podemos ayudarnos, porque el fin de este despertar espiritual no es creerse más que nadie, sino ayudarnos a evolucionar todos, porque en algún momento nos hubiese gustado que también nos ayudaran, porque esa es la única forma de crear la nueva tierra de la que tanto se ha hablado, que no va a crearse después de la destrucción del mundo, ni que van a acabar con todos, ni que van a venir a salvarnos. No, la salvación, Cristo vino a dejar una conciencia crística, que significa cristalina, y a partir de esa conciencia cristalina todos podamos sanar y activar nuestros dones y talentos, y así nosotros mismos salvarnos. O sea, el primer paso es nuestra autosalvación, y así lograr, cuando ya nos iluminamos, nos vaciamos primero de todo lo que no somos, logramos iluminarnos, y eso nos permite ayudar a los demás, sin invadir, sin irrespetar, sino solo compartir, solo iluminar. Y si la otra persona pregunta, es bienvenido, y si necesita ayuda se puede, pero sin violar ese libre albedrío. Entonces, cuando ya logramos iluminar, empezamos a crear esa nueva tierra. Entonces la gente se queja que todo está patas arriba, que todo está mal, pero ¿qué estás haciendo para que no funcione? Entonces el primer paso es cambiarme yo. Este es el mundo más importante que debo cambiar, este universo que existe dentro de mí. Entonces, si yo antes me peleaba con todo el mundo, ¿qué debo mejorar? Pues sanar qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que duele y que genera esas ganas de pelear con los demás, para poder convertirme o sacar ese ser tranquilo que vive dentro de mí y que ya no se deja provocar y no se deja sacar de su centro. Entonces, la invitación es siempre a sanar y a hacer su trabajo. Estos conceptos los explico porque, o sea, la espiritualidad se haría fácil si todos entendiéramos que simplemente debemos sanar las emociones, comer sano, tomar agua, alejarnos de toda la vida mundana, poco a poco, eso sí, y ya podríamos iluminarnos, pero se explican estos conceptos porque venimos de muchas culturas y muchas religiones y muchos patrones de comportamientos heredados, que nos enseñaron que las cosas solo funcionaban de esta forma, y mentiras, que hay más formas. Y estos conceptos son muy buenos porque nos explican que siempre estamos en un eterno retorno, en la rueda del hámster, corriendo y corriendo buscando algo que ni siquiera tenemos que buscar afuera, sino está dentro. Entonces los invito a despertar esa divinidad que hay en ustedes, para que puedan encontrar esos dones y talentos y ese trabajo que vinieron a hacer en la tierra, porque cada uno vinimos con una misión y la de todos no es la misma. Entonces, no sé, hay personas que vinieron a bailar y con eso son felices y con eso pueden ayudar a los demás. Hay otras que aman los números y vinieron a hacer ese trabajo. Hay otras que se les hace fácil explicar temas sobre espiritualidad, y otras que se les hace fácil explicar temas sobre cursos que ayudan a mejorar el espíritu, el alma, comer sano, ¿sí? Sobre herbolaria, sobre sanaciones. Todos decidimos qué veníamos a hacer y es lo que nos gusta. Entonces, por eso es que siempre tenemos muchos choques en la tierra, porque nuestras familias, nuestra sociedad nos impone que debemos hacer algo que no es. Y por eso nosotros decimos, pero eso a mí no me gusta porque lo tengo que hacer, y se hace de mala gana. Y por eso en los trabajos uno ve tanta gente molesta que está haciendo cosas que no quiere y atiende mal a los demás, pero es porque eso no es lo que vino a hacer a la tierra. Entonces es importante recordar esa divinidad para poder hacer nuestro trabajo que sí nos gusta, que sí nos apasiona, y que no se siente como un trabajo, y que no vamos a estar luchando siempre por sobrevivir, sino que vamos a estar viviendo y aprendiendo esta experiencia en la tierra, para después evolucionar y ya no estar en la rueda del samsara, sino por fin salirnos y hacer nuestra evolución en el universo, en el cielo, con Dios, como lo quieran llamar. Aquí hay una pregunta.
bonito eso que dicen. Pero no encuentro la pregunta. Bueno, entonces sigamos hablando de la rueda del samsara. Entonces, se supone que según Buda, este es un dibujo muy interesante y no se vayan a asustar porque todos estamos en el mismo lugar, entonces bueno, al menos vamos juntos para el mismo lado. Según Buda, hay 31 planos de existencia y esos planos nos indican en qué parte de la rueda del samsara estamos y eso nos indica también nuestra evolución o involución. Entonces, ya les dije, no se vayan a asustar, estamos muy abajo, aquí en esta flechita, es decir, en el quinto, aquí están los seres humanos. Se supone que este es el infierno, pero ya saben que todas esas construcciones son las que nosotros hemos hecho. Buenas tardes, Claudia, bienvenida. ¿Quién te hizo daño, José? No le cedas tu poder a nadie, siempre pídele a Dios, porque cuando tú pides y das el permiso de que los ángeles y Dios y todo su ejército de trabajadores de la luz esté contigo, ya no hay ninguna oscuridad que funcione. Claro, hay que subir la energía y eso significa comer sano. Entonces, si comes sano, elevas tu vibración, pides eso a los trabajadores de la luz para que estén contigo y te protejan y ya nada te va a alcanzar. Te lo digo por experiencia propia porque yo no sabía nada de los ataques de la oscuridad y lo único que me sacó fue eso, rendirme y decirle: Dios, no puedo más, no quiero estar aquí, llévame. Y resulta que él ahí, cuando yo le dije que hiciera lo que quisiera, entró a trabajar y entró a salvarme de todas esas cosas y ya dejaron de pasar. Y me dijo: usted todavía no se puede ir porque usted viene a hacer un trabajo en la tierra muy importante y la necesito aquí. Y seguramente en el contrato que yo firmé también dije que si en algún momento yo quería renunciar no me dejaran porque yo sabía que podía. Claro, mi yo superior sabe más, me conoce más y sabe que tanta fortaleza puedo tener adentro. Entonces, José, no te sientas triste por eso, simplemente pídele a Dios, lo más fácil. Hola Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Entonces ya saben, estamos aquí, según los 31 planos de la existencia de Buda, estamos muy abajo, en el quinto, y quiere decir que apenas hemos avanzado en estos y la idea es llegar a estos, a la nada o donde no existe ni pensamiento ni no pensamiento, o sea, a la nada. Entonces es importante que esta rueda la veamos en qué tanto repetimos tantos patrones de comportamiento que tenemos en la vida. Según el hinduismo, ya hablamos sobre Atman y Brahman, que es despegarnos de nuestra divinidad porque pensamos que solo somos simples seres humanos, y no. De hecho, aquí hay muchos maestros ascendidos del pasado que reencarnaron para ayudar en este momento en este momento evolutivo de la Tierra. Entonces, de pronto, si ustedes se conocen una persona que tiene una vibración muy elevada, que enseña cosas muy fáciles, quizás es un maestro ascendido y nadie lo sabe, porque precisamente cuando se da cuenta que es un maestro, no lo va a decir. Hay también ángeles encarnados, todos los trabajadores de la luz que se imaginen, y siempre aquí en la tierra nos enseñan que solo somos simples seres humanos y que no hay nada más y que hay que descubrir el universo, pero no, lo que pasa es que el universo está dentro de nosotros y somos la mezcla de muchas razas, muchas. Lo que pasa es que esa historia cósmica es muy larga y es muy compleja, y de pronto hablar de eso tan pronto los puede confundir. Entonces por eso prefiero empezar por términos más sencillos que les pueden facilitar el entendimiento de este camino espiritual para que puedan evolucionar. Digamos que así es como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran, pero no, yo aprendí primero lo más difícil y luego me volví a lo más fácil porque se me facilita siempre entender lo más difícil. Entonces vamos a hablar que otra cosa, se habla que nos podemos liberar de esa rueda del samsara cuando aprendemos, según el hinduismo hay 4 formas de liberarnos de la rueda del samsara. Una es el sendero de la acción altruista, que hace que el ego como que se empequeñezca o desaparezca
y eso nos obliga a la comprensión de una unidad del todo. Entonces, lo que les decía hace un rato, realmente todos somos uno, y si yo veo que esta persona está mal, yo no permitiría, si yo soy un fractal de Dios en la tierra, yo no permitiría que este otro pedacito de Dios estuviese mal. Por eso el entendimiento mayor es que todos somos uno, y que si yo permito que otro sufra, si yo le hago daño a otro, no se lo estoy haciendo a ese otro, sino directamente a mí, y peor aún se lo estoy haciendo a Dios. Entonces, no hablo nunca de religión, hablo de espiritualidad, y esto es un tema mucho, mucho más elevado a entender. Entonces, no se asusten, porque ustedes también tienen la responsabilidad de llevar ese Dios interno, ese fractal de Dios en ustedes. Entonces, cuando vean en la calle a alguien sufriendo, no piensen que es otro caso aparte, que no les importa y que les da igual, sino que también son un pedazo de ustedes, son un pedazo de Dios, y que no nos gustaría estar en esa situación. Por eso lo más fácil es siempre acudir a ese respeto, para que a nadie más le pase lo mismo que a uno le pasó. Por eso es importante compartir esas experiencias de alguna manera desde el punto de vista sano, para que a la otra persona le sirva esa historia y pueda evolucionar en su camino espiritual. Bueno, esa sería una forma de liberar ese samsara. Otra, dicen que es el yoga del conocimiento. Entonces, dice que mediante la discriminación entre lo que es real por medio de una intensa contemplación y el estudio de las escrituras védicas. Entonces ahí ya nos llevan a mantener o a incorporarnos en un concepto y vivir en ese concepto que son escrituras. Pero pues son caminos muy personales, y son caminos que se escogieron hace muchos años, ¿sí? Estos son temas que escogió Buda y que dijo que eran buenos para, perdón, en el hinduismo se dijeron que eran buenos y que así se encontraba la iluminación, pero pues en ese entonces no había tanta información disponible como hoy, y realmente se puede llegar de una forma más fácil. No necesitamos ir a la India para descubrirnos, no necesitamos ir a donde ningún chamán. Si siguen su proceso espiritual solos y piden ayuda y asistencia divina, siempre la van a tener. Solamente es que ustedes den el permiso de que entren a ayudarles, pero seres de luz, porque tienen que hacer esa aclaración, y si no también se vienen seres de falsa luz y terminan atacándolos y molestándolos, y pues esa no es la idea, y no vale nada. Pues sí, claro, vale nuestra paz, nuestra evolución, nuestra sanación, pero a lo que me refiero es que si confían más en ustedes mismos, no es necesario acudir a un tercero para que les ayude en esa sanación, porque no solamente están confiando en ustedes, sino están confiando en su Dios interno, y le están dando poder a su yo superior para que actúe en este momento de su vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, me pasó que yo empecé mi proceso espiritual, pero yo no entendía nada de lo que me pasaba, y estaba como viviendo muchas cosas, pero siempre quise ir a tomar ayahuasca. El día que fui, claro, tuve una visión, y yo dije, pero si yo veo esto acá y es exactamente lo mismo que veo en la casa, porque vengo acá a pagar, ¿sí? No digo, la experiencia es muy buena, también recomiendo tomar yaje o ayahuasca, es una planta que dejó Dios para que nosotros pudiéramos recordar nuestra divinidad, pero también recomiendo antes empezar un proceso de sanación, para que cuando uno llegue allá no le dé como un choque tan grande, y la vida como que no se sienta tan difícil por haber encontrado quiénes son realmente. Entonces, al encontrar que tenía todo esto, descubrí que no solamente había sanado yo, sino que yo también había podido encontrar ese mundo espiritual, y había activado mi tercer ojo sin necesidad de ir a ningún otro lado, sin necesidad de tomar sustancias psicoactivas, y, y no me arrepiento de haber ido a tomar ayahuasca, pero ese día aprendí a confiar más en el proceso que yo estaba llevando, porque entendí que lo que yo hacía también estaba bien, y eso me estaba llevando en un camino muy positivo y muy espiritual, que me permitía sanar. Entonces, confíen más en ustedes, en lo que saben, en cómo evolucionan, en el consejo, en la asesoría que le piden a su yo superior, porque él los conoce más que nadie, y no necesitan, otra vez les repito, no necesitan ir a ningún lugar para encontrar lo que está dentro. Claro, es bueno tener ayuda, es bueno leerse las cartas, pero es bueno ir a tomar ayahuasca, es bueno tener un guía espiritual, pero más bueno es confiar en uno mismo, y sale gratis.
solamente buscar en internet y estar comprometido con las preguntas que uno le vayan surgiendo, porque ese es su grado de evolución. No intenten saltarse pasos porque no funciona y siempre van a terminar devolviéndose. Entonces, es mejor que confíen en esa guía interna que tienen, y después ya ni siquiera van a necesitar ver este video, porque ya van a confiar en lo que ustedes escucharon y vieron con sus propios medios, porque saben que están divinamente guiados a encontrar eso que vinieron a hacer aquí a la tierra. Entonces, no se afanen, no tengan prisa por nada, por encontrar sus dones, por saber quiénes son, de dónde vienen. No, primero, el primer paso siempre nos vamos a ir a sanar las emociones. Otra forma de salir o liberarnos del samsara, según el hinduismo, es la meditación. La meditación es muy buena, pero digamos que hay unas personas que escogieron venir a la tierra a solo meditar y a vivir como monjes en cuevas, en montañas, para ayudar a subir la vibración del planeta. Pero pues ese no es el caso de todos. Otros escogimos lo que hablábamos de los trabajos. Unos escogieron venir a sanar con Reiki, otros sanan como chamanes, otros vinieron a subir la vibración de la tierra como los monjes budistas, solo meditando, solo dedicándose a eso y a no salirse de su centro. Pero otros también vinieron a compartir este mensaje por redes sociales, otros vinieron a escribir libros y otros vinieron a hacer charlas con muchísimas personas. Entonces no se asusten si, digamos, les cuesta meditar. Lo importante es que esa meditación los lleve como un silencio y a poder escuchar su yo superior, y después ya si encuentran que su camino es solamente dedicarse a la meditación en una montaña, pues chévere. Yo me imagino que debe ser hasta bonito, porque ya que nada lo perturbe a uno, ni la ciudad ni las personas, debe ser valioso. Pero si ese no es su camino, entonces no se preocupen. Por eso les digo que aunque estas son modos de liberarse del samsara muy antiguos, no quiere decir que todavía no sirvan a todos, porque el tiempo cambió y toda la clase de personas que encarnaron en este momento en la tierra vinieron con una misión diferente. Y como les comentaba, hay muchos maestros ascendidos, muchos ángeles, arcángeles aquí, que tienen un fractal, que están haciendo su trabajo de también elevar su vibración en la tierra. Puede ser bailando, contando chistes, leyendo, escribiendo libros. Entonces no se preocupen por tratar de saber todas esas cosas antes de sanar, porque hasta que no sanen y no hagan espacio para que entre todo lo nuevo, no van a encontrar qué vinieron a hacer. Y hay personas fascinantes que le pueden enseñar a alguien hasta cómo tener una familia, cómo rodearse de amor. Y hay muchas cosas que nos parecen muy obvias, pero que muchos no tienen. Entonces, todos tenemos trabajos diferentes. Qué chévere, Claudia. Empezar el camino espiritual es muy importante y muy bueno, y qué chévere que ya estés por aquí. Acuérdate que nunca es lineal, sino a veces así, 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 pero no por eso nos vamos a cansar o nos vamos a rendir. Siempre vale la pena, y pronto te descubrirás y encontrarás el ser maravilloso que eres. Y otra, bueno, ya salimos del hinduismo, hablando sobre el samsara. Ahora vamos a hablar sobre el budismo, y dice que en el budismo el samsara corresponde al sufrimiento que tenemos sobre la ilusión, porque realmente todo lo que vivimos es una ilusión. Entonces nos genera sufrimiento, digamos, el querer tener cosas, el querer poseer, digamos, este es mi casa, esto es mío y nadie me lo quita, y voy a trabajar por tenerlo 20 años para pagar todas las cuotas. Entonces ese querer tener, poseer, nos genera un sufrimiento. Entonces tengo que trabajar 20 años quizás en un trabajo que no me gusta para poder tener este bien que no me voy a llevar. Y si me apego mucho a este bien mueble, cuando me muera, lo que les decía, mi alma no va a poder irse a descansar, porque está tan pegada a lo material que siempre se va a quedar defendiendo ese bien. Entonces hay que aprender a soltar, porque vinimos a ser seres abundantes, pero para ayudar, para compartir. Dice también el budismo que este estado de ilusión es alimentado por muchos estados mentales negativos. Entonces, tras de que queremos poseer esta casa, que no es una casa, también nos interesa mucho como
lo que le pasa al vecino, lo que pasó en la empresa, las noticias. Entonces todo lo que hacemos es alimentar la cabeza de todas esas cosas negativas que solo nos dañan y no nos generan ni un rayito de luz que nos ayude como a encontrar el camino. Entonces vale la pena desprendernos de todo eso, alimentar nuestros estados mentales de cosas positivas para que así encontremos el camino y no caer como en ese eterno retorno del samsara que no nos deja salir de ahí ni evolucionar. También dice que nosotros somos los únicos seres en la rueda del samsara porque hablamos de que en esa rueda hay bacterias, plantas, animales, seres humanos, dioses, semidioses, ángeles, arcángeles, mejor dicho, todo lo comprende esa rueda. Y nosotros somos los únicos seres en esa rueda que somos capaces de salirnos y olvidar nuestra divinidad, lo que hablábamos del Atman y el Brahman. Entonces, al olvidarnos de esa divinidad, nos desprendemos y nos concentramos solo en esos estados mentales negativos o pobres, y también nos concentramos solo en el materialismo y en pensar que Dios es allá arriba, Dios es afuera y nada funciona con él, sino que yo soy aparte y no importa lo que haga y no importa si alguien me ve o no me ve, porque yo solamente soy un ser humano y puedo cometer pecados y no me importa si me voy al infierno. Pero acuérdense que el infierno lo creamos nosotros, no es que allá abajo esté Satán esperándonos para chuzarnos con el tridente, sino que estamos nosotros mismos creando ese infierno aquí en la tierra. Entonces cuando no nos gusta, digamos, un trabajo y tenemos que madrugar bravos para ir a trabajar, molestos, la vida se nos hace muy compleja, no nos gusta el entorno en el que nos relacionamos, siempre andamos en conflictos. Entonces, ese es como, lo que pasa es que la Biblia, aunque no la he leído, sé que fue escrita en parábolas y nosotros le damos esa interpretación, y por eso a veces me molesta mucho que la gente dice que la Biblia dice que tal cosa y se dan una autorización para pecar o para hacer algo malo porque la Biblia dice esto, y la Biblia no dice que tienen derecho a pecar o a hacerle daño a alguien o a lastimar a otros. No, la Biblia dice una parábola y cada uno la interpreta de acuerdo a su grado de conciencia. Entonces nos devolvemos otra vez a ese tema de los estados de conciencia. Cuando una conciencia está dormida, claro, va a entender lo que quiere ella ver, lo que su ilusión, su ego le hace ver, nada más que eso. O sea, está así y ve que está permitido hacerle daño a los demás, un ejemplo. Pero cuando ya la conciencia está despierta, sabe que aunque tiene todo el libre albedrío y la potestad para hacer lo que considere bueno o malo, esa persona no lo va a hacer porque puede eso dañar a otro, a un tercero, y ese otro también es como yo, es uno solo, entonces también es un fractal de Dios. Entonces no le estoy haciendo daño a un cuerpo, sino a un ser divino, ese ser divino que habita en todos. Dice: Jesús dijo, todos ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. ¿De acuerdo? Proyecto, impulso. Julia dice: el infierno está dentro de nuestra cabeza cuando hacemos algo indebido, ¿sí? Y lo exteriorizamos con esa acción. Primero lo creamos aquí en la cabeza y después lo exteriorizamos al hacerle ese daño a otro. Entonces el daño no solamente puede representarse materialmente como quitarle algo, como golpearlo, ¿sí?, sino también se representa cuando se habla mal de esa persona, cuando no se apoya, cuando se le envían malas vibras, cuando uno siente envidia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso que se siente, porque estamos dañando a otro Dios, tal cual como nosotros. Y aunque parezca duro de entender esto, sí, todos tenemos una divinidad adentro, solo hay que descubrirla. Bueno, entonces dice que los seres humanos, nosotros, como nos distanciamos de esa divinidad, no podemos entender esa naturaleza divina y nos alejamos de todo eso de todos esos dones que vinimos a traer a la tierra. Dice también que se puede liberar, según el budismo, del samsara dependiendo de las prácticas espirituales y del karma acumulado en vidas anteriores. Entonces, ahí hablamos otra vez de las personas apegadas a las cosas materiales.
si está tan apegado a su casa, a sus cosas, y no se logra ir, imagínense en la otra vida qué le espera. Pues repetir una cadena quizás en donde no va a tener absolutamente nada y le va a costar mucho poder adquirir un bien material. Entonces esa persona, si logra salir de esa rueda del samsara y evolucionar y recordar su divinidad, pues quizás ya a la próxima vida no le toque algo tan difícil. Entonces digamos que la mayor motivación que ven ustedes o la que a mí me funcionó tener para poder seguir este camino espiritual que a veces se hace como tan cuesta arriba y tan espinoso, es que yo no quiero que nadie repita ninguna cosa dolorosa de la que yo viví o hice vivir a otra persona, ¿sí? Entonces si yo sano, todo mi linaje sana, y no solamente puedo sanar yo, sino que ya al tener cierta cantidad de luz dentro mío, puedo ayudar a iluminar a otros para que esas personas también ayuden o se sientan apoyados en su evolución espiritual, ¿sí? Que no es fácil, pero vale la pena, porque si todos trabajáramos en pro de que todos debemos sanar y ayudarnos los unos a otros, la tierra sería mejor y podríamos crear esa nueva tierra que tanto queremos y tanto esperamos que otros vengan y nos la traigan, pero no, nosotros somos los creadores porque nosotros tenemos esa divinidad dentro de nosotros. Ya les explicaba sobre las conciencias cristalinas. Entonces, en las religiones europeas primitivas, el samsara ya pues cambia un poquito y dice que simplemente es un ciclo de nacimiento, muerte y nacimiento, o sea, la reencarnación, y tiene un total de 108 vidas. Y en el reino de los humanos, tantos como el animal, el vegetal y la última vida termina en el reino de los humanos, que técnicamente es que nosotros ya evolucionamos de bacteria, planta, animal, humano, y técnicamente estaríamos en nuestra última vida, pero eso solo se podría si nosotros sanamos las emociones y logramos evolucionar en esa rueda del samsara, salirnos de ahí para poder ya, cuando lo que pasa es que bueno, estamos en el samsara y tenemos una programación y firmamos un contrato y vinimos a hacer eso. Si seguimos en el samsara dando vueltas y vueltas y no sanamos, no va a pasar nada, de ahí no vamos a salir, y la lección quizás en la próxima vida se va a repetir y va a ser un poco más dura. Pero si logramos salir, sanar esas emociones y evolucionar y salirnos del samsara, va a pasar que ya en la tierra misma vamos a empezar a crear nuestra realidad. Entonces ahí empiezan los dones y talentos a aflorar. Entonces esa persona, digamos, si le gustaba cantar, no solamente canta en conciertos y canta música que sea positiva para el espíritu, el alma de las personas, el corazón, sino que también lo hace no solamente cobrando, sino que en algún momento decide ir a cantar a poblaciones humildes y ayudar a personas, y con el dinero que recibe no va a vivir en la opulencia y queriendo presumir un poco de lujos, olvidándose de su fisionomía por hacerse muchas cirugías, sino que ese dinero lo va a destinar para ayudar, lo que hablábamos hace un rato. Dios, el universo, nuestra deidad, nos quiere abundantes para que nosotros podamos ayudar a otros seres. Entonces, cuando ya logramos hacer todo ese tránsito del samsara, entendemos que podemos ser muy, muy abundantes, y ya el dinero, digamos que no va a ser como un espejismo que nos va a hundir y nos va a obligar a ser quienes no somos, sino que va a ser una herramienta que nos va a ayudar nos va a servir para ayudar a otros también a evolucionar y a salir de esa rueda, ¿sí? Porque hay muchas personas que no creen en religiones y aún así ayudan a los demás. Entonces no es necesario, digamos, presumir que pertenecemos a algún grupo o secta solamente para decir que ayudamos. Hay gente que lo hace anónimamente y es muy feliz, y eso está acumulando dharma, lo que ya habíamos hablado al principio, positivo, que lo que le permite es salirse de esa rueda y a la próxima ya no pertenecer o no estar tan abajo como aquí, según los 31 planos de la existencia según Buda. Entonces ya no vamos a reencarnar aquí en la rueda del samsara, sino quizás vamos a ser un devas o un dios, un elemental, y vamos a seguir subiendo, pues evolucionando, porque en todas esas ciclos de vida hay
como un trabajo, una tarea a desarrollar, y si nos perdemos como digamos aquí en la tierra en esos placeres mundanos, vamos a seguir ahí, pero si logramos salir de ahí, vivirlos, entender que no pertenecemos ahí o que ya no nos gustan o no resuenan con nosotros, podemos evolucionar y salirnos de esa rueda y ya empezar a co-crear una realidad muy diferente a la que nos enseñaron o al medio en el que crecimos. Sí, dice Claudia que la reencarnación es cierta y todos volvemos, sí. Estamos repitiendo aquí una lección que no aprendimos y se nos dificultó mucho y entonces como cada vez se dificultaba más y no despertábamos en esta, la escogimos más dura y por eso nos cuesta tanto como despertar espiritualmente. Pero si lo logramos y encontramos esos dones, vinimos a co-crear esa nueva realidad y esa nueva tierra. Solo que muchas religiones dicen que no hay que creer en la reencarnación y que solamente estamos solos en el universo. Imagínense cómo sería eso. Entonces, cómo se creó la Tierra, cómo existen tantas cosas ahí. Vendrían como muchas preguntas y una de las que más me llama la atención es cuando dicen que solo somos seres humanos y que no hay nada más. Pero respecto de qué estudio se basa una persona para decir que solo hay seres humanos y no hay nada más. Según la ciencia, no sé, no pudieron estudiar a esta persona para decir que es 100% humana y que en su ADN no contiene o en su fisionomía no contiene ADN o partículas de otro ser que esté fuera de la galaxia. Entonces, si no se puede comprobar eso de que es 100% humano, entonces ¿cómo voy a comprobar que hay gente o no hay gente en otras dimensiones, en otras vidas, en otros planos, en otros mundos? Porque el infinito sugiere una teoría muy interesante y es que todo es infinito. Entonces, una cierta cantidad de veces se repite en ciertos estados o comportamientos o personas y por eso es que se habla de muchas dimensiones que ocurren paralelamente y son cosas muy, muy raras, muy densas, pero si le prestamos un poco de atención y ya tenemos una conciencia despierta, entendemos que sí, no estamos solos y que no hay nadie 100% humano y que todo esto fue un proyecto creado para nuestra evolución porque éramos antes una sociedad tan evolucionada en Lemuria que nosotros mismos involucionamos y por eso estamos otra vez repitiendo esa lección y ahí volvemos a recordar el concepto de que la escuela o la tierra es la tierra o el planeta es una escuela en la que vinimos a aprender y nosotros decidimos si pasamos el año o no. Entonces el año es la vida y todas las lecciones que nos pasan son las tareas. Y si nosotros decidimos que esas tareas las aprobamos, pues ya no vamos a estar corriendo como ratoncitos en esa rueda del samsara, sino que vamos a ser co-creadores de esa realidad. Es bonito cuando vamos revisando cada tema y cada uno se va entrelazando y va generando un engranaje y se hace más fácil explicar esta espiritualidad que a veces es como tan así. Pero espero que no estén confundidos y si se confunden o se pierden me dicen y volvemos atrás porque sí a veces cuesta y mucho. Bueno, vamos a seguir hablando. Eh, Decía que también en las religiones europeas, si las personas cuando se morían, eran enjuiciados por Anubis. Y ese Anubis les decía que Dharma equivalía como al peso de una pluma. Entonces, si ponían en una balanza todo el Dharma que había hecho y era tan liviano como una pluma, esa persona decidía evolucionar y ya no estar otra vez en el muñequito de los 31 planos de existencia según Buda. Entonces esa persona como ya tenía su Dharma y pesaba tanto como una pluma, ya no iba a estar aquí, sino quizás iba a evolucionar un poquito más y estaría aquí. Entonces, si Anubis determinaba que evolucionaba, listo, la persona seguía su aprendizaje en otro lado, en otro mundo, en otro plano de existencia, como un ser elemental, como un devas, como un dios. Y si no, la persona, si la persona no, perdón, ya creo que ya se volvió a conectar, es que entró una llamada y, bueno, no importa. Si esa persona ya tenía ese peso o ese dharma y pesaba tanto como una pluma, entonces evolucionaba. Pero si Anubis veía que ese ya karma pesaba
tanto que la balanza bajaba, entonces ya debía involucionar y esa persona se devolvía bien sea al reino de las plantas o al reino animal o a las bacterias y volvía a empezar su plano de existencia hasta repetir todas las lecciones, o sea, volvía a estudiar en la escuela, pero desde el ser más mínimo. Por eso se debe respetar cada ser, por más chiquito que sea, una hormiga, un gusano, una planta, el aire, las mariposas, todo, todo, porque todos somos una partícula de esas en otro ser. Entonces, por eso les digo, son libres de consumir animales o no, pero también son libres de asumir las consecuencias que ello tiene. Y no quiere decir que van a ser castigados y van a ir al infierno, no, solamente uno se labra ese destino. Entonces tengan cuidado con lo que hacen para que cuando ya se encuentren con Anubis no los mande a involucionar, sino que los mande a evolucionar. Pues esa es mi motivación. A mí no me interesan muchas cosas, ni la fama ni el dinero, pero sí me gusta ayudar. Entonces, si ya de la mano de toda esa sanación viene toda esa posibilidad de ayudar a alguien más, lo haré. Pero a mí me interesa más evolucionar y que nadie en la vida repita la historia que yo viví, porque también es feo sentir tantas cosas y también es bueno poder ayudar a otros a evolucionar en este camino para que se salgan de esa rueda y ya no estemos corriendo otra vez como un hámster en la rueda del samsara. Bueno, según la filosofía, que esta es la parte que más me gusta de esta versión del samsara, eh, la filosofía divide como en dos conceptos, y uno es la versión religiosa, en donde dicen que el alma viaja de cuerpo en cuerpo mientras va consumiendo el karma acumulado por los actos en vidas pasadas. Hay muchas personas que les cuesta mucho cuidar y querer el cuerpo que tienen porque se sienten extrañas, ¿sí? Se sienten que no pertenecen a ese cuerpo. Y es porque nosotros somos un alma que ha encarnado en diferentes cuerpos, en diferentes momentos, en diferentes planos de existencia. Y por eso es tan importante hacernos uno, cuerpo y alma, para poder aprender a cuidarlo. Porque si tenemos un espíritu bonito pero no cuidamos el cuerpo, entonces ahí va a haber un desbalance, una distorsión que no nos va a permitir evolucionar. Entonces, quiéranse mucho, por eso se habla del amor propio tanto antes que el amor romántico, porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es venir a la tierra a querernos y a habitar este cuerpo que es prestado. Entonces, tengan en cuenta que el amor propio es como esa base que los ayuda a evolucionar para que pueda sanar el espíritu. Entonces no somos, o sea, a pesar de que este cuerpo es prestado, no somos aparte, y si lo escogimos fue porque este cuerpo nos iba a ayudar a evolucionar de todas las maneras que nosotros teníamos pensadas en este plano de existencia. Esa es la versión religiosa de acuerdo a la filosofía. Y la versión filosófica, hoy estoy como eh, muy chocoloca. Buenos días, Conchi. Buenas noches, bienvenida. Saludos a España, a todas las personas que nos ven. La versión filosófica del samsara dice que cualquier proceso que implique la repetición de un acto hasta lograr un equilibrio o una satisfacción, esto quiere decir como cuando un niño estudia música. Entonces, si ese niño, digamos, dice que hoy es cantante y nunca ha practicado nada y sale directo a cantar, obviamente se va a estrellar y va a vivir como una frustración muy grande en su vida. Entonces, lo que quiere decir esta versión filosófica del samsara es que al repetir tantas veces el estudio o la práctica con un instrumento, ese niño se hace músico y puede ser famoso y puede lograr el objetivo que tiene. Entonces así pasa con la espiritualidad. Al trabajar tanto en nosotros mismos, en sanar, en cuidarnos, en amor propio, ¿sí? En ayudar a otros, entonces ya esa práctica espiritual se va a volver un estado normal donde nos vamos a mantener ahí, aunque a veces haya picadas hacia abajo o hacia arriba, tratamos de mantenernos ahí, no salirnos de ese centro, ¿sí? Entonces, entre más practiquen, digamos, la meditación, más van a facilitar ese estado de entrar como a tener ciertas visiones o ciertos viajes astrales, ¿sí? Dependiendo de lo que cada uno quiera lograr.
pero yo les recomiendo que si todavía no han sanado mucho las emociones y sienten que apenas están empezando, es mejor que no empiecen con lo de los viajes astrales porque se van a dar cuenta que están en el bajo astral y va a ser muy feo. A mí me pasó por andar de curiosa y en ese entonces habitaba el bajo astral y era horrible ese sueño que tuve o ese viaje. Y no había consumido nada de ninguna droga, sino que encontré una meditación de cómo hacer viajes astrales, lo hice y realmente no fue nada agradable, de ahí quedé como aburrida. Después pasaron muchos meses y ya hasta años y ya hice un viaje astral y ya me di cuenta que lo que veía era bonito y entonces ya estaba habitando ese alto astral. Entonces por eso siempre les digo, no se afanen por querer saber muchas cosas antes de tiempo, más afánense por sanar las emociones, por desocuparse y olvidar todo eso de quienes no son para recordar quiénes sí son. Y ahí ya empiecen a hacer viajes astrales y van a descubrir un mundo maravilloso lleno de posibilidades. Y pues van a seguir la guía interna y van a lograr todas las cosas que se propongan. También según la filosofía dice que el reconocimiento de uno mismo en todos los seres, lo que hablábamos de que somos solo uno, que no hay que elevar o menospreciar a nadie, sino a todos tratarlos como iguales porque todos somos eso, uno. Y dice que el conjunto de reencarnaciones de una persona son simultáneas y no transcurre un tiempo entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas teorías en las que se dice que nacimos en esta vida y después, no sé, en 3 vidas más volvemos y así se repite un ciclo. Pero hay otro que es una teoría del infinito en que dice que todo está pasando simultáneamente y que todas esas cosas simplemente se repiten, tienen un patrón de comportamiento y no ocurren en diferente tiempo, sino están paralelamente sucediendo y somos nosotros mismos y nosotros podemos hacer esos saltos cuánticos para irnos a ayudar y a salvar a nosotros. Por eso se habla de un yo superior. Entonces cuando ese yo superior ha trabajado tanto, puede saltar en, digamos, esas diferentes dimensiones para ayudar a las personas y darles un mensaje, pero esas personas somos nosotros mismos en otras dimensiones y en otros estados de conciencia quizás más bajos o más altos. A mí también me pasó que mi yo superior, cuando estaba en la pandemia, venía y me salvaba de muchas cosas. Y yo decía, pero ¿quién viene? Y yo sabía que venía alguien, que entraba alguien y que me ayudaba, porque eso lo veía mi tercer ojo, pero yo veía a alguien así muy, muy grande. Y era que, claro, ese yo superior mío ya había logrado la iluminación y podía viajar para darme mensajes. Y yo pensaba que era un ser externo o un amigo que venía a ayudarme y no, siempre fui yo. Entonces, por eso les digo que la divinidad está dentro de nosotros y no hay que acudir a nadie más, sino trabajar para encontrarla. Hola Mirta, bienvenida. Qué chévere que estés aquí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los 6 reinos del samsara. Entonces, hay uno que dice que son el reino de Deva, que es el reino de los dioses dotados de felicidad y orgullo y está asociado al color blanco. Estos también tienen colores así como los chakras. Hay otro que se llama el reino de los Asura, que es el reino de los semidioses o demonios y son caracterizados por sus ansias de poder, en lo que muchas personas viven. Entonces, si observamos bien estos 6 reinos, todos se presentan también en la tierra, porque aquí hay muchas personas, digamos, en la política en general, lo que mantiene a la gente ahí es el poder, ¿sí? Siempre esas ganas de dominar, pero no es como nada más de fondo, sino eso, el dominio de alguien más y de tener esa energía de los demás, de poseer, nada más. Y en el reino de los humanos, este es el tercero, también se conoce como reino Manusia y está basada en el deseo, el apego, la pasión, la duda y está asociada al color amarillo. Entonces, imagínense, eso somos nosotros, dudas, pasión, deseos. Y si logramos integrar todo eso, toda esa sombra a la luz, ya vamos a equilibrarnos y vamos a darnos cuenta de que se puede más y que vinimos a hacer más sin pisotear a nadie, ¿no? Y después está el reino animal, que dice ahí, ¿no? Estos no son mis palabras, que están determinados por la estupidez y el dejarse llevar por los instintos naturales y está asociado al color azul.
pero si observamos bien, esos también somos nosotros, porque a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por lo que hacen los demás, por querer, digamos, estar a la moda, porque si todos van a esta actividad, entonces también yo tengo que estar ahí porque no me puedo quedar atrás, entonces también de algún modo somos nosotros mismos en ese reino animal. El reino de los pretas son los espíritus hambrientos y es el estado del ser posesivo, la avaricia y la envidia y está asociado al color rojo. Entonces, por eso les digo que eso, si vemos todos los reinos, son muy, muy humanos también. Es todo lo que nosotros vivimos, dependiendo del estado de conciencia en el que estemos. Y está el reino de los naracas, que equivale al infierno, y entonces es el reino del sufrimiento, la ira y la maldad pura y está asociado al color gris. Entonces, tal cual. Para mí que todos los reinos, pues ahí hablan de dioses y semidioses y muchas cosas, pero todos reflejan el ser humano. Entonces, ¿en qué reino del samsara quieren estar? Esa es la pregunta, ese es el ejercicio más importante, integren toda esta información con lo que ya les he explicado en otros lives anteriores, porque aunque tenemos libre albedrío, nosotros somos los que decidimos si evolucionar o involucionar, bueno, este sería hacia abajo, pero es importante decidir qué quieren hacer en la otra vida, qué le quieren dejar a sus hijos si ya los tienen, qué le quieren dejar de herencia a sus sobrinos, a sus hermanos, porque el principal paso es sanar, así les digan que son la oveja negra, que son muy raros, que se les corrió la teja. Bueno, realmente el lado correcto es estar con la teja corrida, entonces no se les haga extraño si en ese proceso de evolución se alejan muchas personas, porque quizás esas personas ya cumplieron su ciclo en su vida y ustedes deben seguir avanzando para poder salir de esa rueda y dejar de vivir en ese sufrimiento eterno o eterno retorno que también se llama. También se liberan de todos esos reinos como ya les conté hace un rato, con el budismo, con la meditación, con el comer sano, pues ahí ya empiezan todos los temas de sanación espirituales que hemos tocado. Entonces les dejo la inquietud para que decidan o encuentren una motivación de qué quieren ser y en dónde quieren continuar, si corriendo en esa ruedita como un hámster, sobreviviendo y viviendo el sufrimiento, o sanando y encontrando que todo se puede lograr de un modo más fácil y que si siguen esa guía interna, nadie más sin ustedes, sin pagar ningún curso, sin acudir a nadie, porque quizás otra persona puede guiarlos de una forma, pero esa es la forma correcta que él ve según su estado de conciencia, pero no funciona para ustedes. Entonces yo siempre los invito a que hagan su proceso de autodescubrimiento lo más solos que puedan, yendo más adentro y permitiendo que su guía interno les ayude, porque si se ponen a esperar a que otros los sanen, seguimos con el tema de las religiones. Entonces no hay nadie, no hay ningún salvador que va a venir a decir este es bueno, este es malo, este se va para el cielo, se va para el infierno, no. eh, Cristo, Jesucristo nos vino a dejar la conciencia crística, que es la conciencia cristalina que todos poseemos y todos podemos alcanzarla, pero solamente depende de nosotros si queremos sanar. Entonces deciden ustedes qué camino quieren tomar, si quieren seguir en el sufrimiento o si quieren evolucionar para poder co-crear esta nueva tierra que tanto queremos y que no viene de afuera de nadie, sino de nosotros mismos. Esa nueva tierra empieza cuando usted decide sanar y decide cambiar, y entonces desde ahí se genera un patrón de comportamiento nuevo que se va a contagiar a los demás, porque su estado de conciencia va a ser despierto o elevado, va a iluminar, y eso va a ayudar a que los demás lo vean y que digan, bueno, ¿usted cómo hizo eso? ¿Por qué no me enseña? ¿Por qué no me dice? Y ahí es donde nosotros podemos compartir, porque si no nos piden ayuda no podemos interceder, por más de que veamos que está viviendo un karma o un dharma. Esos son procesos muy personales, entonces yo por eso siempre les digo, si quieren resolver alguna duda, pregunten, porque nadie puede intervenir en esos procesos tan personales. Chévere, Claudia, que estés en el camino espiritual. Me alegra mucho que hayan estado aquí compartiendo este rato conmigo. Espero haberles despejado algunas dudas y que haberme dado a entender sobre este tema tan complejo que es el samsara.
Si les parece mejor, investiguen y confirmen o digan si yo estoy equivocada, también puedo aprender porque nadie tiene la verdad absoluta, ya se los he dicho, y nos vemos en otro próximo live con algún tema interesante que me pregunten por interno. Ya saben que les envío muchísima luz y muchísimo amor. Chao.